Hola, en este breve video voy a estar hablando sobre nuestras limas de uñas. En muchas ocasiones usamos cualquiera que tengamos a la mano y no sabemos que detrás de esta herramienta hay toda una teoría que debemos conocer y usar a nuestro favor. Si puedes suscribirte al canal, eso me ayuda mucho al impulso de mis videos en la plataforma, y si presionas el icono de la campana sabrás cada vez que subo contenido nuevo. Si al final el video te ayuda en algo, me dejas tu like y algún comentario. Gracias. Entonces, ¿crees que todas las limas se pueden usar por igual? Las limas son una de las principales herramientas que utilizarás si decides dedicarte al mundo del nail art. Es la herramienta clave en tus manicuras y pedicuras. Hay de variedad de formas, colores, grosores y materiales, pero lo más importante es saber reconocerlas y saber usarlas según la actividad que vayamos a realizar. Vamos a conocer cada una de ellas, sus usos, componentes y materiales de fabricación para que tengas un conocimiento más a detalle. ¿Cómo se componen nuestras limas? En primer lugar está el cuerpo soporte. En este caso estamos hablando del material con el que está hecha la estructura o base de la lima. La más popular es la de cartón, tiene un precio más asequible y son desechables. También las puedes encontrar metálica con repuestos desechables. El grano. Se trata del material que utilizamos para pulir y que se adhiere al cuerpo soporte de la lima, es decir, la zona rugosa o abrasiva que permite dar forma y pulir las uñas. Este grano de la lima lo realizan utilizando diferentes materiales y dan paso a conformar diferentes tipos de lima. Las más comunes que vemos son las de cartón. Como te mencionaba anteriormente, estas limas son las más económicas y suaves, además son ideales para pulir uñas frágiles y delicadas. Las de vidrio son duraderas y fáciles de limpiar, son ideales para dar forma y pulir las uñas con precisión. Y las de superficie metálica son resistentes y duraderas, son ideales para uñas gruesas. ¿Qué forma tienen nuestras limas? Podemos ver las curvas, son ideales para perfilar los bordes y trabajar en la zona de cutícula. Las rectas sirven para darle forma a las uñas. Con los diferentes grosores del grano se pueden obtener varios resultados. ¿Diferentes grosores? Sí. Esta superficie rugosa que utilizamos para darle la forma a nuestras uñas, pulir nuestra estructura, entre muchas funciones más, tiene su medida, es decir, el grosor de la lima determina para lo que sirve. Cuanto más fino sea su grano, más alto es el número. Por lo que las limas más finas sirven para pulir la uña y las más gruesas se usan para limar uñas artificiales. Las limas de número 80, 100 y 120 son limas de grano grueso y no son recomendables para uña natural. Normalmente se usan para limar uñas de gel o acrílicas. Las de grano 150 es un grano medio, la puedes utilizar para pulir las uñas artificiales hechas de gel y poligel, y además para definir tus bordes laterales y la punta de tus aplicaciones. Las limas 180, 220 o 240, este grano podrás utilizarlo perfectamente para realizar la preparación de la uña natural antes de cualquier aplicación que vayas a realizar. Con ella podrás abrir canales de adherencia y sellar en área de cutícula tu aplicación. Además puedes utilizarla para eliminar rayones antes de pulir. Y las limas pulidoras, sponge o buffer, este tipo de limas las podrás conseguir en un grano 180-220 o 180-240, pero a diferencia de las limas mencionadas anteriormente, su base es acolchonada en lugar de ser de cartón. Son ideales para pulir y dar terminado al acrílico, gel de construcción, poligel, entre otras aplicaciones. Antes de terminar, déjame comentarte que es un error pensar que una lima de grano abrasivo, por estar gastada y usada, puede reemplazar una lima de grano más suave, aunque tus ojos a simple vista observen una lima desgastada que apenas puede limar. Los granos de tu lima indican la cantidad por centímetro cuadrado que tiene, es decir, una lima de grano 150 posee cada 1 centímetro cuadrado 150 granos. Por tanto, a menor cantidad de grano, más gruesa es su dimensión y más abrasiva es la lima. Por el contrario, a mayor cantidad, la lima es más suave. Por tanto, tu lima 80 es una lima abrasiva que cuenta con 80 granos por centímetro cuadrado. Si la usas para abrir canales de adherencia, al tener granos más gruesos, aunque estén gastados, de ese ancho del grano hará tus surcos en las uñas, dando paso a una penetración mayor de cualquier producto, y si a eso le sumas una mala manipulación y una presión inadecuada, puede dañar nuestra uña natural. Entonces, si el video te gustó y aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas, eso ayuda a impulsar mi canal dentro de YouTube y me puedes dejar tu manito arriba y algún comentario. Gracias, nos vemos.